Bé, doncs aquest que ara comença és el darrer dels 5 videopodcasts que ens havíem proposat fer enguany, aquest any 2021. La nostra idea era, en la mesura del possible, contribuir a recuperar la credibilitat de la política. Ha tingut una bona acollida, ens ho sembla, i per això us avanço que seguirem aquest cicle de cara a l'any que ve amb noves edicions. El convidat d'avui no és un polític, però ha influït moltíssim en la política. No és un periodista, però ha omplert i segueix omplint pàgines i pàgines de diaris. El convidat d'avui concretament és Iván Redondo, assessor durant molts anys de Pedro Sánchez a la Moncloa. A l'entorn de la política s'han construït molts mites i un dels més habituals és el dels assessors dels polítics. Són aquells que ho maneguen tot des de darrere de l'escenari i sovint sembla que la tàctica guanyi a la ideologia i els valors. Veurem amb Iván Redondo fins a quin punt les pel·lícules i les sèries avui tan de moda s'ajusten al perfil real dels assessors dels polítics. Bien, hoy tenemos a Iván Redondo. Muchas gracias por haber aceptado participar en este video podcast. De hecho, esta es una iniciativa que se me ocurrió hace algunos meses atrás y la intención es ayudar modestamente a mejorar el prestigio de la política y la comprensión de la política por parte de la ciudadanía. Por eso el título del video podcast es A favor de la política. Y si giramos un poco el argumento al revés, y en vez de decir a favor de la política, identificamos algunos temas que ahora te voy a sugerir que van en contra de la buena política, entendiendo por política, yo siempre he pensado eso, ¿no? Como el arte de hacer posible aquello que es necesario. Vamos a ver, poniéndolo en contra de la buena política, qué argumentos tú puedes dar para que la gente pues, pueda reflexionar un poco mejor, ¿no? Y hay un primer tema que se me ocurre es el exceso de ideología, el empacho de ideología, el confundir tu ideología, la del partido o la tuya propia, con la realidad o incluso con el bien común, eso va en contra de la buena política. Te pongo un ejemplo, o dos, rápidos. Hemos asistido en estos últimos meses a políticas diversas de distintos gobiernos sobre intervenir en el mercado de la vivienda a base de intervenir los precios, por ejemplo, del alquiler, ¿no? Y en todas las experiencias que ha habido en Europa y en el mundo en esa línea, pues todas han fracasado. Pero ideológicamente esto es muy sólido. Y la pregunta que yo hacía es, o la reflexión, ¿no? Es ese exceso de ideología, ese empacho de la ideología, lo hemos visto en la violencia de género. Hay partidos que niegan que eso prácticamente exista. En España también, en este caso me refiero a partidos de ultraderecha, ¿no? ¿Ese empacho de ideología va en contra de la buena política? Bueno, la buena política, probablemente el lado izquierdo o el lado derecho no contestaría de la misma manera, ¿no?, sobre lo que es buena política, pero si hablamos en términos de mayorías, yo hay 3 principios que profesionalmente siempre me han funcionado desde el punto de vista técnico y que pueden responder a la pregunta. Yo creo en ideas más que ideologías, en personas más que partidos y en política más que comunicación. Lo que dejo a la derecha, que son las ideologías, los partidos y la comunicación, no es que no le dé importancia, pero lo que está en la izquierda es lo que nos permite poder aproximarnos, bajo mi punto de vista, no solo a conseguir un objetivo de mayorías, sino a la buena política. Encontrar una buena idea, encontrar a las personas y los referentes, y si me permites técnicamente hablando, el relato simbólico, las tramas simbólicas para poder llegar a ellas, yo creo que es muy importante, y encontrar la política, o sea, no olvidar que al final se trata de seres humanos. Muchas veces cuando planteas este tipo de cosas, muchas personas lo llaman marketing. Sí. Lo llaman marketing cuando no... Total. Sí. Marketing cuando no sabemos y no saben por qué hacemos lo que hacemos en muchas ocasiones. La buena política es compatible con estrategas que puedan ayudar a quienes quieren promoverla desde la sociedad civil o también desde una opción política. Pero, última idea que pongo encima de la mesa, yo no creo en los giros al aparato, y menos en pleno siglo XXI. Pero sí creo en los partidos políticos. Pero la fórmula del éxito también para hacer buena política tiene que ver con un partido que puede conseguirlo, que puede lograrlo, con una sociedad civil que le respalda, pero un elector medio. Es decir, esto al final es un deporte de seres humanos que en muchísimas ocasiones se olvida, ¿no? Y la buena política no es tratar a un candidato ni a un proyecto político como un producto. Porque no, mira, lo bonito de la política es que tú al final, muchas veces se olvida, ¿no?, es la liquidación en un día.
en una noche electoral, que sabemos cuándo es, pasa o no pasa, el producto te lo puedes comprar mañana. No tienes esa limitación. Sí. Y la buena política también tiene un tiempo y tiene unas personas. A veces tienes que saber qué puente hay que cruzar y qué puente hay que quemar, ¿no? Y bueno, y es una idea. A veces la buena política no te la dan las encuestas tampoco, sino que tienes que escudriñarla y buscarla en la calle. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Otra idea en este mismo sentido, el postureo. El postureo me refiero sobre todo a ese afán creciente, creo yo, por quedar bien a cualquier precio, más que por hacer el bien. Y no es lo mismo quedar bien a veces que hacer el bien. A veces haciendo el bien quedas mal. Total, total. Y yo creo que esto va en contra de la buena política, ¿no? Y no sé si ahí estás de acuerdo o no, pero no sé si la irrupción masiva de las redes sociales y, digamos, y la deriva de los medios de comunicación, si nos llevan hacia ese punto de exceso de postureo, de exceso de quedar bien, ¿o no? Sí, los hay que buscan haters, gente que les odie, y los hay quien buscan likes, es una manera de trascender, ¿no? E incluso hay quien no se convierte nunca en personaje hasta que tiene un buen número de seguidores que le odian. Pero lo buscan demasiado. En muchas ocasiones se busca, yo creo que sí, porque la política espectáculo es un hecho, es un hecho. De todos modos, la sociedad cada vez se aparta mucho más de estos parámetros, son tendencias que, como un chicharro en bolsa, sube y baja con facilidad. Sí, yo creo que cada vez se premia más no solo el parecer, sino el ser. Y esa es la gran diferencia de los diferentes proyectos políticos. Cada vez vemos a candidatos más inesperados, más personas, con ideas más claras, con independencia que las gires a la derecha o a la izquierda o al proyecto político que sea, que van avanzando y que van tomando posiciones políticas, incluso ganando posiciones a partidos que eran hegemónicos en determinados espacios, ¿no? Con lo que hay nuevas formas que se van imponiendo, una nueva gramática política, también estamos en un cambio de época, la pandemia, la mayor calamidad en 100 años, nos ha llevado a un acto instituyente que nos permite poder identificar que lo que sucede a las nuevas generaciones y también, por ejemplo, a los boomers, que tienen una experiencia espectacular, que han conocido el paso a la democracia, que están informados, que tienen un mínimo poder adquisitivo y que también quieren cambios, bueno, pues todos los elementos también de experiencia democrática, como puede ser la política espectáculo, van quedando a un lado. Y yo creo que es la sustancia, la autenticidad, lo que realmente está introduciéndose en este momento en los mercados electorales y en la sociedad. ¿Esto es lo que crees o lo que deseas? Es lo que creo. Y luego, cuando hablamos de los insultos, cuando hablamos de los ataques, porque esto es una realidad, pero esto es consustancial a la política. Y siempre ha habido. Hablamos de ahora de una conversación, una resonancia brutal, que tiene que ver también con las redes sociales, en la que lo interesante para el que quiere hacer buena política es identificar frente a tanto ruido la señal. ¿Qué señal es la poderosa? Al final, este es un deporte en el que tienes un candidato, tienes un elector, tienes un ciudadano, tienes un votante y tienes que eliminar los filtros. Y hay una anécdota que a veces me gusta contarla porque creo que refleja mucho de lo que es la buena política. Había un presidente que me hacía muchísima ilusión conocerle. Un presidente extranjero, no europeo y no latinoamericano, no puedo decir quién es. Ya. Y me contó que cuando era ministro de Comunicaciones, había sido ministro de Comunicaciones, primer ministro, presidente del Estado era entonces, ya era muy mayor, cuando le conocí, en su equipo se enamoraron dos personas, un chico y una chica. Y todos los días el chico le escribía cartas de amor a la chica. La pregunta es, ¿con quién se quedó la chica? Con el cartero. La buena política no tiene intermediarios, va sin filtros y tienes que ir directo hacia ella. Y por cierto, cuando estamos en actos instituyentes y en cambios de época, como el que vivimos, por ejemplo, después del 15M, hace 10 años, ahora después de la mayor calamidad en un siglo, hay que encontrar esas personas que sin intermediarios consiguen llegar también a las audiencias. Ahí hay un punto de persona, ideas, política, que después puedes girarlo con ideología, no se discrimina nunca la ideología, pero primero son las ideas, puedes girarlo a través de una formación o un partido movimiento o una plataforma, y puedes tener una comunicación brutal. La buena política también es entender que no importa tanto cómo lo vendes, sino qué ofreces tu mensaje. ¿Y sabes qué es el mensaje? Porque muchas veces se olvida la definición, que a mí me enseña más un político de la transición. Oye, Iván, mensaje es 2 puntos, imagen y contenido. Y el contenido es el rey. Porque luego tienes publicistas, comunicadores brutales que van a saber presentarlo en la sociedad. Pero la buena política también es largo. Es esa idea que a corto puede funcionar, no nos equivoquemos, la política tiene que producir resultados a corto, pero que tiene un largo. Correcto. Otra idea también en esta línea de
lo que no ayuda a la buena política, ¿no? Y eso lo he experimentado personalmente después de muchos años de dedicarme a esto, ¿no? Y la idea es esa percepción, que a veces no solamente es percepción, sino que incluso es venta activa de los políticos, ¿no? De que la política lo puede resolver todo, de que es omnipotente. Recuerdo aquellas campañas electorales basadas en crearemos tantos puestos de trabajo, como si los puestos de trabajo los creara un partido político o un gobierno solamente. Y todos sabemos que esto no funciona así, ¿no? Pero en cambio la promesa era esa, el compromiso casi era ese, ¿no? Esa sensación que se transmite de omnipotencia de la política, lo podemos todo desde la política, en un mundo además de poderes multipolares, ¿no? En donde los sectores económicos y financieros pesan mucho, en donde las grandes empresas transnacionales pesan mucho, en donde los medios de comunicación y las redes sociales pesan muchísimo, en donde hay determinados poderes ocultos que no están a la luz pública, pero que existen y que también pesan, etcétera, ¿no? ¿Eso crees que va en contra de la buena política? Es decir, ¿la política debería dirigirse a la ciudadanía de una forma más modesta y más real, haciendo entender los límites de la política? Más modesta, más sobria y más generosa. Más generosa. ¿En qué Yo sentido? creo que en este momento, por ejemplo, que el líder de la oposición ofreciera al presidente del gobierno certeza en materia de pensiones sería un acierto. Y si además dijera que en esta materia, y por ejemplo, con el precio de la luz, no va a hacer política partidista, sino que está dispuesto a implementar una mesa y otra, se estaría comunicando precio de la luz con 11 millones de personas directamente. Y con el materia de pensiones, tú, que eres presidente y que has estado en ejercicio, sabes lo importante que son las pensiones para cualquier presupuesto. Bien, sería un ejemplo de generosidad. Y además decir que no se puede hacer única y exclusivamente a través del gobierno, sino que la oposición tiene que participar, sería un gesto de modestia. Y si además lo haces con menos palabras, diciendo menos de lo necesario, pero lo que tienes que decir, eres sobrio. Y eso claramente es buena política, y es una oportunidad. La buena política, al final, es hacer normal lo que en la calle también es normal, y es entender que la imperfección vende mucho más que el cuadro perfecto. Y por lo general es así, las singularidades son las que realmente polarizan en sentido positivo y hacen que se construya camino. Entonces hay oportunidades todos los días para la buena política. Esta es una, no por meter presión, no es el objeto de nuestra conversación, pero hay oportunidades. Ahora, tienes que hablar de los asuntos que realmente preocupan y tienes que hablarlo con naturalidad. Hoy en día, en un momento tan importante, después de la mayor pandemia en un siglo, cualquier persona que pueda explicar que pues hay algo que no puedo hacer, que es prometer lo que no puedo cumplir, y con naturalidad explicar la incertidumbre en la que estás, gana peso político en el ciudadano porque se acerca. Ya. Vamos a hablar un poco de lo que tú te has dedicado durante estos últimos años, como, no sé cómo lo defines, como asesor político, como... Bueno, yo creo que son diferentes etapas, ¿no? Lo voy a contar para que la gente también se divierta un poco. Al principio te decían, este es el mensaje, distribúyelo, luego te decían, este es el mensaje, ¿qué opinas? Distribúyelo. Y luego te decían cuál es el mensaje. 2 puntos. Y no te ahora ya nos reconocen distribúyelo como estrategas políticos, ¿no? Pero también quiero, antes lo reivindicaba, no existen los rasputines, no existen los druidas, no existen los aprendices de brujo, una expresión feísima de la época de la transición. Existen profesionales independientes que tratamos de, con un trabajo humilde y profesional, donde el líder, el presidente, es el balón de oro, es la estrella, pues hacer un trabajo profesional y ya está, ¿no? Y yo me he dedicado pues, a ese aspecto técnico, ¿no? Con datos, con investigación, con evidentemente la influencia de la política, las ideas, las personas, los partidos, también la comunicación. Vamos a desmontar algún mito en relación al trabajo que hacéis. Yo he tenido personas... Y buenos. Buenos, exacto. No tú, pero como tú, que han estado muy cerca de mí en años cruciales y tengo mi propia opinión sobre la materia, ¿no? Pero, por ejemplo, un mito. Los estrategas políticos, los asesores políticos, los consultores políticos acaban mandando más que el propio presidente o presidenta del gobierno. Tú sabes que es mentira. Yo sé que es mentira, pero... Fíjate que en el libro de Tony Bolaño lo explican las personas con las que ha trabajado conmigo, ¿no? y está muy bien. ¿Qué hacemos? A lo máximo que podemos aspirar, y además es una gozada. Quiero decir, porque si te gusta tu profesión, yo siempre he buscado la excelencia en mi posición, y al llegar como jefe de Moncloa pues he conseguido romper una cuarta pared y estoy encantado. O sea, para mí es algo irrepetible. ¿Pero a qué aspiramos? Aspiramos a plantear estrategias en diferentes escenarios y nuestra máxima aspiración es una recomendación. Nunca una toma de decisión, claro. Pero no por nada.
la toma de decisión que hace nuestro presidente, esto es un deporte de equipo. Es absolutamente de todos en el momento en que se toma esa decisión. Y cuando no estás de acuerdo en una recomendación que te pasa 1000 veces, planteas otros escenarios y otras recomendaciones. Pero ¿quién marca la dirección política? El presidente del gobierno, el candidato. Y eso es sagrado. Y como tú lo conoces, en política existe la geografía política, existe una cartografía política y existen muchas razas políticas. Están los políticos, como has sido tú. Están los asesores, que es otra raza muy distinta. A mí no me gusta que los políticos hagan el trabajo de los asesores, ni los asesores que quieren ser políticos. No he creído nunca. Todo el mundo que me conoce, ya son 14 años en esto, sabe perfectamente que soy así. Pero hay otras razas. Yo siempre digo los diplomáticos. Oye, te dicen que sí a todo y siempre es no. Y luego muchas más, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando en la conversación pues, de una raza específica, que somos los asesores, y que, oye, tenemos nuestras aspiraciones, que es, oye, yo siempre digo, tienes que tener el niño, tienes que plantar el árbol, escribir el libro y vivir una noche electoral desde dentro con un equipo. No como un periodista. Sobre todo o como... si ganas. Si ganas, y cuando pierdes, el fracaso enseña lo que el éxito oculta. También. Sí. Fíjate, tú tuviste la campaña mágica del año 2010, que fue una campaña espectacular, donde además una de las piezas, Una Cataluña Mejor, decía todo lo que habías aprendido al principio de la pieza con las derrotas. Exacto. No en voto popular, pero entonces, si te acuerdas, pues oye, pues era el momento de gana el que gobierna. Entonces Sí, así, sí, el eran que los tiene las momentos- mayorías. eran ¿no? los momentos de los Entonces triunfos. aprendes en las dos direcciones, pero eso, para el que le interesa la política, yo se lo recomiendo. Con un equipo, en una noche electoral. Y ya si ganas, espectacular. Otra reflexión en este sentido es otro mito, vamos, que os afecta a vosotros. Sois esos personajes ocultos que están ahí detrás del escenario, entre bambalinas, y que acaban, digamos, manejándolo todo y sobre todo, haciendo aquel trabajo el trabajo sucio, el trabajo poco honorable que no pueden hacer los que están delante, pues poniendo la cara cada día, ¿no? Bueno, somos esas personas que trabajan, que están en el centro del campo, si me lo permites el símil, que a veces tienen que aguantar las entradas, te hacen segadas, incluso a veces tienes que elevar el balón, regateas, y que siempre van a buscar... ¿Rompen alguna pierna de vez en cuando? En algún momento tienes que hacerlo, porque no siempre estás jugando al ataque, que nos gusta tener el balón, porque por lo general tu presidente es el Torpedo Müller, es tu Balón de Oro, y quieres dar los mejores pases, ¿no? Somos centrocampistas. La política necesita centrocampistas también, y esa es nuestra área, ¿no? Y bueno, pues tiene al centrocampista, quien domina el centro del campo, pues tiene una gran ventaja. Tienes que intentar romperle la construcción, ¿no? A mí uno de los futbolistas que más me gustaba de pequeño era Michael Laudrup, por 3 cuestiones que explican muy bien lo que hacen los asesores. La primera, que cuando veía un pase lo daba, investigación y datos. La segunda, que cuando no lo veía lo creaba, construía su propio marco. ¿Qué es un marco? Quitas el cuadro, tiras el marco y lo que ve es donde queremos jugar. Marco, por ejemplo, es si yo quiero llevar el partido a tierra batida y tengo a Nadal, voy a ganar. Casi al 99%, ¿no? Y me encantaba cuando Michael Laudrup miraba a un lado y pasaba al otro. Este es el trabajo en esencia, 3 pilares sencillos de los asesores. Correcto. Otro mito. Los asesores políticos son, tú decías, unos druidas, ¿no? Son aquella gente, aquellos especímenes que tienen ideas brillantísimas y que son los que en el último minuto salvan al político de turno de caer tumbado en la lona, ¿no? Es decir, casi unos magos. No, es imposible, ¿no? Yo creo que tenemos una metodología que, gracias a una dirección política fuerte, puede producir grandes resultados. Pero sí es cierto una cosa, ayudamos, y es importante en estos tiempos, al político a que, si lo ves en los datos, abandone el miedo y apueste por la audacia. Y que crea en sí mismo. Porque la presidencia es para el que la coge. Incluso te diría como si todos hubiesen conjurado para ese momento. Y siempre hay un momento donde tú tienes que cruzar. Antes te decía qué puente hay que cruzar, qué puente hay que quemar. Eso lo sabe, por eso para mí merecen todo el respeto todos los políticos, muchos líderes de la oposición, pero también todos los que han sido presidentes en algún momento, porque han sido campeones del mundo, mi forma de ver las cosas, en mi deporte, en mi profesión. Y además los que han gobernado tienen la experiencia de gobierno, que es otra clave distinta, ¿no? Yo he tenido experiencia desde fuera y también desde gobierno. Y siempre me ha tocado proyectos desde la oposición.
O sea, nunca he conseguido entrar en un proyecto ya desde un gobierno para coronar, ¿no? Siempre me ha tocado construirlo desde cero. Como si fuera la Fórmula 1, pues un poco empezar el coche por el chasis, el motor. Y a veces desde líderes que no estaba demasiado escrito, Totalmente, que pudieran triunfar a corto plazo, ¿no? Pero si algo tengo que reivindicar... Pedro Sánchez, cuando Pedro Sánchez fue defenestrado como secretario general del PSOE, totalmente. renació de las cenizas, llegó a la Moncloa a través de aquella moción de censura, si no recuerdo mal, en el 2018, sí. Y ahí finalmente pues acaba siendo presidente, pero no había nada que hiciera prever que aquello pasaría rápidamente. Pero fíjate, cuando se ganaron las primarias, yo tenía una colaboración con Expansión, algunos la recordarán, y por método, esa misma noche, escribí un artículo explicando cómo podría ser, se titulaba Sánchez puede ser presidente, el presidente, y hablaba de la moción de censura. Como ahora Yolanda Díaz, dices. Similar al artículo de Yolanda Díaz. Sí, la clavas todas. Pues eres el primero que te acabas de dar cuenta. En fin, el método está ahí, para el que lo quiera ver. Eso no quiere decir que vaya a pasar. Quiere decir que existe la posibilidad. Pero, ¿qué es lo que a mí, por ejemplo, siempre me ha seducido de un político? Primero, su persona. Y en el caso de Pedro Sánchez, su mejor registro y su liderazgo, lo hemos hablado muchas veces, tiene que ver con la determinación. Cuando el presidente apuesta por un factor superador, factor reparador, es valiente, nada ni nadie lo para, es su mejor registro. Otros futbolistas, otros jugadores, otros políticos tienen otro mejor registro. Los hay que no lo encuentran en su vida, no es que no lo tengan. Y bueno, pues mi función ha sido en muchas ocasiones, con equipos muy buenos, de gente del partido y fuera del partido, encontrar ese mejor registro y esa mejor versión. Y eso es buena política, bajo mi punto de vista también. Entremos en otro terreno, si te parece bien. Yo soy de los que pienso, y de ahí la iniciativa de estos videopodcasts, que estamos en un declive del prestigio de la política. Y además que eso se va pues acrecentando con el paso del tiempo, ¿no? Y eso, bueno, a mí me interpela y me preocupa, ¿no? Pero no se trata solamente de constatar eso, si es que es verdad, sino también de identificar cuáles pueden ser algunas claves para que ese desprestigio, a mi juicio creciente, se vaya revirtiendo. Y para entender esas claves, para mí hay que situarse, si estuviéramos hablando de oferta y demanda, en el sitio de la demanda. Es decir, ¿qué esperan los ciudadanos de la política o cómo piensan los ciudadanos que puede mejorarse la percepción y la valoración de la política? Y ahí no sé si tienes, después de haber estado tú ahí en el puente de mando, ¿no? En la primera línea o justo en la segunda, no sé si tú tienes ahí claves de percepción de cosas que la ciudadanía espera y que podrían producirse, porque está en manos de la política hacerlas, que no se hacen todavía y que si se hicieran, pues revertirían ese desprestigio de la política y causarían una mejor percepción, ¿no? No sé si ahí tienes algunas ideas o no. A mí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? La creciente judicialización de la política probablemente se podría cambiar y eso seguramente mejoraría la percepción de la política. Al revés, la politización de la justicia, exactamente igual. No sé si ir a modelos como los suizos, en donde hay mucha más consulta directa, referéndums de cara a la gente, esto pues puede mejorar también la percepción de la política o no, porque a lo mejor la gente lo puede considerar cansino y con el paso del tiempo incluso excesivo, ¿no? No sé si debates de televisión entre candidatos o entre políticos de primera línea fuera de las campañas electorales podrían mejorar esa percepción de la política. No sé, por ejemplo, otra idea, ¿no? Después tú me das tu opinión. No sé si alimentar con fondos públicos laboratorios que se dediquen a desmentir las fake news, las noticias falsas continuas, no sé si eso también podría ayudar a mejorar el prestigio de la... Cosas así, ¿no? ¿Qué se te ocurre en este sentido? Bueno, lo primero, darte la razón en que vuelven los tiempos en los que hay que volver a creer en la política porque hay mucha desafección. Por ejemplo, los nativos digitales, gente de 18 a 25, el último Eurobarómetro, partidos políticos, creen en un 13% en ellos. Labor del Congreso, un 20%. Por poner el dato, muy parecido a hace 10 años con el 15M. ¿Otra vez? Y han pasado 10 años. Y han pasado 10 años. ¿Qué ha pasado además? 15M. Gracias al 15M, entre otras cuestiones, los políticos hicieron las leyes de transparencia
y se empezaba a pensar la declaración de la renta, para que veamos que siempre hay acciones detrás de todas las sacudidas. Cataluña fue un ejemplo en este sentido. Totalmente. Y ahora sucederá lo mismo. Para mí hay un principio universal que no hay que perder. Los problemas políticos, en un eje soluciones y problemas, se resuelven desde la política. Eso es un eje universal. Y en concreto, nuestro país tiene muchas brechas pendientes. Para mí tiene una brecha generacional, territorial e ideológica. Ya hemos hablado mucho de la ideológica. La generacional la hemos apuntado. También tiene elementos territoriales, donde, como habéis estado viendo, en otras partes, en otras provincias, incluso están empezando a surgir partidos tributo que tienen un planteamiento provincial, como puede ser la España vaciada. Exacto. Segundo principio es la participación. Yo, por ejemplo, lo he dicho en alguna ocasión, estoy convencido que antes del 2030 se va a producir la reforma de la Constitución en España. Y será una gran oportunidad para que puedan participar los más jóvenes en un momento en el que tienen el derecho a participar de su futuro. Entonces, el segundo principio es la participación. Y en tercer lugar, hay muchos elementos que se debatían en el 11, 12, 13, 14, 15, que han quedado en el olvido y que tiene que ver con las listas abiertas, con las nuevas formas de participación, que yo creo que van a volver. Hablabas de oferta y demanda. La demanda ya hemos hablado un poquito. Yo siempre digo una cosa, me ha hecho mucha gracia la expresión, porque en España hay muchos especialistas de demanda y muy poquitos en oferta. Ya, oferta política. Claro. Entonces, se trata de conectar, más que comunicar. Y ahí es donde estás tú, por ejemplo. Bueno, es que es y donde están todas las personas que quieren hacer una mejor democracia, la política y los problemas políticos con política, con participación y con apertura de miras. O sea, hay que educar la mirada. Y bueno, pues yo soy muy optimista bueno, en ese punto. No, decir que la Constitución va a ser reformada en España, espero que en algún sentido bueno incluso, ¿no? Antes del año 2030, esto es ser muy optimista, Iván. Estoy convencido. Tal como están las cosas, estoy convencido. Las relaciones de los partidos políticos. Fíjate, si se produce algo así, ya veremos en este formato o en otro, o el que sea, volvemos a tener la conversación. No estaría mal. Tú que has estado ahí metido dentro de la cocina, ¿no? ¿Se puede estar en la cocina de la política y encima arriba de todo, ¿no? En este caso a nivel español sería en la Moncloa, a nivel catalán sería en el Palau de la Generalitat, y no estar identificado con un proyecto político? ¿Se puede trabajar para un partido y para un gobierno y para un líder de una determinada ideología y no comulgar necesariamente con lo que aquel partido o aquella persona están defendiendo? Yo he militado en el gobierno de coalición. Es decir, he militado en un proyecto político, pero no en un partido político. Entonces creo que sí es imprescindible ¿Y hay diferencia militar, en eso que por dices? supuesto, por supuesto. De hecho, tú lo sabes, en los gobiernos optamos en la mayoría y gobernamos también no solo para los que nos han votado, sino en la mayoría de decisiones para todo el mundo. Luego hay decisiones donde cada uno girará y tomará la mejor o peor decisión. Entonces yo sí creo que tienes que militar en esa causa. Mi causa siempre ha sido ideas más que ideologías, personas más que partidos. Esto lo decíamos al principio. Y me ha servido. Para el que considere que el no tener carnet de un partido, que es otra parte más elíptica de la pregunta, la primera parte ya la hemos contestado, es imposible estar en un equipo, yo diría que se equivoca, porque se pierde a toda la sociedad. Los partidos hay que prestigiarlos, pero son organizaciones chiquititas, pequeñas. Bueno, de parte, su propio que nombre si no lo existieran, indica. habría que inventarlos, en cualquier caso, en cualquier asociación o forma social. Producen más y mejor democracia, pero las sociedades no son iguales que los partidos. Y yo pertenezco a la sociedad. Y los partidos aspiran a convencer, a persuadir, a conectar con la sociedad, ¿no? Entonces, la respuesta exacta, lo he dicho al principio, pero para mí es la clave, sí debes de militar en la persona, yo siempre lo he hecho, en las ideas y en el proyecto político. Y cuando se produce un momento determinado en el que, oye, pues un día no tienes conexión con esas ideas o con ese proyecto político, se cambia el proyecto, Se termina la colaboración. se termina la colaboración y te Sí, vas. sí. Bien, pues precisamente ahí me lo pones, digamos, bien, para hacerte una última pregunta, en este caso con un poquito de morbo, ¿no? Y lo puedo hacer porque yo me encontré en una situación, digamos, un poco similar, no exactamente igual, pero un poco similar. ¿Por qué te fuiste
pudiéndote haberte quedado? Bueno, Porque eso me recuerda lo que me ocurrió a mí hace casi 6 años, ¿no? Se produjo un veto de un partido político en un momento determinado, y yo a partir de ahí decidí marcharme para no repetir las elecciones, pero me podía haber quedado y repetir las elecciones. La pregunta yo sé por qué me fui en aquel momento, pero la pregunta te la hago yo a ti, ¿no? Tú te podías haber quedado en esa remodelación de gobierno que hizo el presidente Pedro Sánchez hace unos meses atrás, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste? A mí me pasa un elemento singular que es importante que todo el mundo lo conozca. Cuando lo das todo y no te sientes también reconocido por todos, se produce una desafección. Yo esa la he vivido. Esa es, en primer lugar, la primera razón. La segunda lugar tiene que ver, pues, con un planteamiento que yo no comparto y que tengo secreto profesional. Pero 3, yo deseo lo mejor, porque son mis compañeros. Claro. Y además ha sido mi vestuario. Pero también tienes que saber dónde estás y cuál es tu lugar en cada momento, ¿no? Y yo, el giro al aparato, que lo he combatido en el 17, en el 18, en el 19, en el 20 y en el 21, no lo comparto. Son 3 motivos. Yo tengo secreto profesional y nunca, 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 lo sabe la gente del Partido Socialista, lo está entendiendo ahora, y también del Partido Popular. Voy a nunca desvelar nada porque no es la función, porque además ha sido para mí un proyecto de éxito. Pero éramos un equipo, un determinado equipo. A partir del 10 de julio hay otro equipo. Entonces yo lo que les deseo es el máximo respeto y sigo militando en el gobierno de coalición. Y creo que con eso te estoy respondiendo a todo. Es un buen resumen. Si me permites una opinión en este caso por parte mía, sobre el primer motivo que decías de que no encontraste el reconocimiento que seguramente esperabas después de un esfuerzo probablemente pues de gigante durante mucho tiempo, ¿no? Mi reflexión sería, y me la aplico a mí mismo, pero yo lo he aprendido eso, ¿no? Si te dedicas a ese mundo de la política, nunca, nunca, nunca esperes ni agradecimiento ni reconocimiento, porque lo más probable es que acabes en una frustración. Si en cambio lo haces porque lo crees y porque crees en ello, con esto es suficiente. Totalmente. Y yo creo que se ve perfectamente que somos más que creyentes, enamorados de la política. Al final es un deporte que te engancha, las cosas como son. Y, hombre, yo me quedo con las experiencias fantásticas que hemos vivido. Pues pero sí, yo creo que es un gran consejo. Gracias por colaborar en este intento de prestigiar un poco la política. Un honor. Y mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias.